conocimiento. ¿Qué hemos hecho con ese conocimiento? Lo hemos transmitido de una generación a la siguiente. Hemos aprendido y de esta forma hemos llegado a ser una especie que, según Huxley y esta cita, ha llegado a ser súper dominante. Entonces al momento pues estamos tan súper dominantes que hemos tenido que hacer ya un poco un pare para también darnos cuenta un poco de en qué momento histórico nos encontramos cuando hemos dispuesto también mucho del planeta Tierra para nuestro beneficio. A veces no, y pues bueno, tal vez lo que yo les comentaba de la ética ambiental tiene que ver con el hecho de que no lo hemos hecho por subsistencias, nos hemos inventado cosas, ¿sí? Que son lujos, que son necesidades superfluas, que no, realmente lo único que hacen es afectar el medio ambiente. Entonces, ya saliéndome un poquito de esa parte, no puedo por razones de tiempo volver mucho a la ética ambiental, pero en general les voy a seguir comentando algunas cositas que sean pertinentes. La medicina, como toda ciencia, necesita de la investigación, sea esta cuantitativa, cualitativa, sea mixta. Solo así podemos asegurar el avance del conocimiento en el proceso de salud de enfermedad. Sabemos claramente que los avances médicos se producen por el método experimental. Sin embargo, el carácter social y humano de la medicina exige valorar todos los elementos de la condición humana. El progreso científico no justifica violar el bienestar de ningún individuo, eso debe ser una premisa absolutamente clara. Se busca disminuir el sufrimiento humano y mejorar la calidad de vida. Luego, en esta búsqueda de este objetivo no podemos llevarnos en medio, digamos, la integridad, el bienestar de los seres humanos. Entonces vamos a mirar de qué forma hay que hacer investigación. Por supuesto, es una necesidad. Nosotros solo a través de la investigación es que tenemos medicamentos, tenemos vacunas, tenemos dispositivos médicos, tenemos la parte de radiológica. ¿Sí, Andrés? ¿Andrés? Cuéntame. Andrés Felipe Galvis Camacho, te escucho. ¿O fue que se te activó la manita? Creo que ya no. Creo que te la activo, perdón. Perdóname, es que tenía que ser. Bueno, ok, ya te preocupes. Entonces, lo que les estaba diciendo es que nosotros pues obviamente tenemos que tener procesos de investigación, porque las ciencias médicas solo a través de procesos de investigación hemos podido tener el avance que hoy nos tiene con una mayor esperanza de vida, ¿sí? Que podemos enfrentarnos a las enfermedades de una manera distinta como se hacía en la Edad Media, que tenemos perfiles de morbilidad y mortalidad distintos también que hemos dibujado a través de todas las invenciones que hemos hecho en nuestro devenir, ¿no? Entonces, lo que es cierto para la ética de investigación es que, de todas maneras, ese avance del conocimiento debe ser puesto al servicio del hombre, ¿sí? Y también en ese camino debemos defender al mismo hombre, ya que, como lo decimos acá, y en un sentido tal vez muy kantiano, no es un objeto de investigación, sino que es el fin y el sentido de la misma. Muchas veces sí hemos tratado, en los procesos de investigación irregulares, hemos tratado al ser humano como un medio, como un instrumento para obtener algún tipo de resultado, y vamos a ir dirigiéndonos hacia estos estudios irregulares que han sido tan, digamos, vergonzosos a veces para el estado de la humanidad. La investigación ha contribuido al bienestar de la humanidad, pero también ha causado mucho dolor innecesario. Entonces vamos a empezar a mirar qué entra dentro de estos procesos de investigación que debamos tener en cuenta en todo momento y no perder el horizonte desde la ética. Entonces, la investigación en salud con seres humanos incluye cualquier ciencia social, actividad biomédica o epidemiológica que involucre la recopilación y análisis sistemático de información con el propósito de generar nuevos conocimientos y en la que los seres humanos sean expuestos a observación. O sea, el solo hecho de observar ya tiene implicaciones éticas. Manipulación, intervención u otra forma de interacción con investigadores en forma directa o a través de la alteración de su entorno. Entonces, no solamente, digamos, el proceso de investigación uno a uno o uno a varios, sino que el solo hecho a veces de investigar sobre el entorno o alterar el entorno en el cual se encuentran comunidades, por ejemplo, ya tiene implicaciones de índole ética. Se vuelven también cuando los individuos, y esto es algo muy importante, se vuelven individualmente identificables a través de la recopilación de información,
proveniente de registros médicos, o sea, la parte de historia clínica, de preparación o uso de material biológico o de otro tipo, las muestras que nosotros tomamos, nos decían muestras simples de sangre, ya vamos a sacar una glicemia, y hoy les voy a avisar qué está pasando con este tema de la investigación con muestras, o de cualquier otro tipo por parte de los investigadores. Yo les decía, y ustedes pensarán, pero solamente la observación. Sí, la sola observación puede tener implicaciones éticas. Yo les doy un ejemplo, y es que el solo hecho de que pusiéramos en un salón de clase a un observador simplemente para que nos mire nuestro desempeño en una clase cualquiera, eso es un proceso de observación. Él no está en ese momento, digamos, abordándonos a nosotros, sino solamente mirándonos. Pero el solo hecho de que nos mire ya tiene implicaciones éticas, ¿sí? Entonces, ¿para qué va a utilizar esos resultados? ¿A dónde van a ir a dar? ¿Dónde los va a publicar? ¿Qué utilidad puede tener para nosotros? ¿En qué nos beneficia directamente a nosotros? Estos son beneficios para la comunidad, porque estás viniendo acá, nos sentimos incómodos, si de pronto nos comportamos de una manera distinta si no nos hubieran estado observando. Entonces todo esto hace parte de los procesos de investigación, y obviamente pegado a la parte de investigación y a la integridad científica de la investigación debe estar la parte ética. Entonces, eso solamente para ilustrarles que el proceso de sola observación ya tiene implicaciones éticas. Por supuesto que el resto de los procesos que se lleven a cabo de manera como escalada van teniendo pues mayores requisitos. Yo sé que en el video vimos en algún momento a Diego Gracias, un señor viejito de barbita, medio calvo. Diego Gracias es médico, es doctor en filosofía, es psiquiatra, es un bioeticista muy famoso, digamos, sobre todo en la lengua española. Él escribió un libro. Él escribió un librito, es que ya que estoy aquí en el estudio, yo sí quiero aprovechar, mostrarle los libros de primera mano. Aquí ya lo encontré. Entonces, Diego Gracias escribió este libro, que es muy... Entonces, este lo vamos a revisar hoy, entonces, este librito, que se llama Bioética Mínima, fue escrito por este doctor. ¿Hacia dónde voy? Resulta que Diego Gracia va a ser alguien que yo mencione frecuentemente, porque en el doctorado también lo estoy manejando con la metodología de Diego Gracia, porque él es muy pragmático. Yo creo que los que somos, pues, digamos, los médicos nos aprendemos bastante con los médicos, no quiero decir que sea algo que va a ser exclusivo, al contrario, tenemos que tener un poco más de apertura cada vez, pero los médicos pues tenemos una manera de entendernos, digamos, en el método, y eso significa que Diego Gracia hace una división de la ética en investigación en seres humanos que es muy fácil de comprender. Entonces, se las traigo acá para que podamos entender cuál ha sido como esa evolución que ha tenido el proceso de investigación en seres humanos, y históricamente qué ha pasado y qué debemos tener en cuenta hasta hoy en día. Diego Gracia divide esto en 4 periodos. El primer periodo va hasta 1900, se llama la investigación casual o ética de la beneficencia, es el principio, digamos, más antiguo en la ética médica, es el principio de beneficencia, ya van a ver ustedes por qué. El segundo periodo va hasta 1947, que ya van a sospechar por qué. El tercer periodo hasta el año 2000, o sea, en la posguerra, hasta el año 2000. Y el cuarto periodo hasta hoy en día, que es en donde vamos a hablar de algo que se llama el doble estándar. Vamos con el primer periodo. Entonces, investigación siempre se ha hecho. Si ustedes miran, todo obedece a un proceso de investigación. Si nosotros miramos los textos hipocráticos, por ejemplo, bueno, sí, me sirve darles este ejemplo. Hay un texto de Hipócrates que se llama la teoría de los aires, aguas y lugares. Hipócrates lo que hacía era poner a sus discípulos a ir a tomar muestras de agua, por ejemplo, ir a describir muy bien el aire del sitio donde pertenecían los enfermos. Esto era una manera en la cual Hipócrates empezaba a hacer algunas hipótesis causales acerca de la enfermedad. Entonces, este proceso nada más de él mandar a sus discípulos a hacer este tipo de recolección de información era un proceso de investigación. Posteriormente, Hipócrates también se vuelve el padre de la clínica, ¿no?
Entonces él empieza a mirar, él es un observador muy agudo. ¿Sí? ¿Aló? ¿Alguien me quiere decir algo, Salón Pitica? Ok. Espérenme a ver, ¿será que me están escribiendo algo en el chat? No. Si me quieren escribir algo en el chat, yo me imagino que aquí dará alarma. ¿Alguien levantó manito o algo? ¿Qué me salió? Fue que alguien se unió. Bueno, no veo manitas levantadas. Sigo, chicos. Hipócrates es el padre de la clínica. Hipócrates era un gran observador. Yo les voy a hablar un poco también de Galeno. Lo que hacía Galeno en términos de investigación. Y pues bueno, los médicos siempre hemos querido investigar las causas de las enfermedades. Jon Snow se murió sin saber que su investigación tremenda acerca del cólera iba a ser reconocida e iba a ser el fundamento de la salud pública en el siglo XIX, pero después de que él se murió, cuando él lo planteó, nadie le puso atención, y él fue el que dejó las bases para poder acabar con la epidemia del cólera, dado que él incluso mapeó todo lo que se tenía que hacer en los acueductos de Londres para poder separar las aguas negras de las aguas limpias. Y eso fue pues algo que marcó, digamos, paradigmáticamente la apertura también a la era de la sanidad. En epidemiología básica tenemos un cajón que se llama la era sanitaria estadística. Entonces la era sanitaria empieza con ese tipo de investigaciones que dan lugar a todo lo que hoy en día a nosotros nos parece súper obvio, que es que siempre tenemos que tener la parte de saneamiento de la mejor manera posible para evitar enfermedades y enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, nosotros aquí en el primer periodo, digamos que empezamos a hacer una caracterización de lo que es la ética de la beneficencia. Aquí dice que la investigación era casual, no causal, casual. Es decir, los investigadores lo que hacían era un poco ensayo y error, ¿no? Entonces, por casualidad encontraban a veces algunas causas, algunas relaciones, algunas inferencias que podían hacer, incluso tratamientos. Entonces, la ética que caracterizó este periodo era la ética de la beneficencia. ¿Por qué razón? Porque el médico siempre iba con intención de curar a los pacientes. Entonces se suponía que todo lo que hacía el médico sobre el paciente debía tener un presupuesto beneficente. Los métodos de tratamiento, ¿cómo se daban? Entonces, tanto Hipócrates, de hecho Hipócrates, los textos hipocráticos al parecer fueron escritos, así como los de Aristóteles, por los peripatéticos. En el caso de Hipócrates se llaman más, o uno los encuentra en literatura más como discípulos. Pero lo que hacían era, ellos eran los alumnos, digamos, iban escribiendo lo que decía el mentor y eso lo transmitían, ¿sí? Entonces incluso se dice que habían realmente un registro pues consolidado de algunas cosas, pero que se escapaban muchas, porque todo esto se transmitiera por tradición oral. Entonces Galeno, por ejemplo, le instruía el saber a toda su familia. Y digamos, estos, incluso antes de Hipócrates, también habían como familias de médicos, ¿no? Si nosotros miramos incluso la génesis desde Esculapio, espero que ya empecemos a pensar en la cruz de Esculapio, que es lo que significa el bastón, ¿sí? Porque en las ambulancias a veces llevan ese símbolo, porque en las batas de ustedes a veces aparece ese símbolo acá en esta parte. Nosotros desde ahí vemos que la tradición médica, todo el conocimiento médico que se iba obteniendo se transmitía oralmente y se formaban familias de médicos. Entonces, si nosotros vamos desde Esculapio, posteriormente Hipócrates, posteriormente Galeno, que les estoy dando una línea histórica, que es la cuna de Occidente, porque obviamente nosotros hemos sido formados allí. A veces los estudiantes me dicen, pero doctora, pero de lo de Oriente, ¿qué? Yo les digo, no, ustedes tienen toda la razón. Hay incluso hoy en día varias personas que mencionan que no hay una historia única, que la mamá de todo no es Occidente, ¿no? Pero pues nosotros hemos sido creados, formados en esta tradición de Occidente y ojalá cada vez nos acerquemos más a las medicinas también con tremenda antigüedad, que son las medicinas desde el Egipto faraónico, incluso previo, Asia, China, India,
Sí, señor. Entonces en los escritos de los Vedas, por ejemplo, ese Sí, tipo de señor. cositas A deberían la carrera inquietarnos de un poco, 19, para al menos saber que sí tenemos 19, muchas maneras de 36. ejercer la medicina, Barrio pero Cordillera pragmáticamente a Central. veces nos diferenciamos. Sin embargo, todo obedece a procesos de investigación. Y la beneficencia, digamos, el principio de beneficencia, sí se sienta sobre el médico de una Cerca de la manera muy iglesia fuerte, Divina. hasta el punto que hoy en día, obviamente, los principios que vamos a irlos viendo traducidos, pues van a tener esta connotación siempre de la beneficencia. El conocimiento era empírico y accidental. Galeno era un médico de guerra, así de pestes. 333. Galeno se ofrecía a atender a los gladiadores. ¿Sí recuerdan ustedes en Roma los gladiadores? 1326. ¿Sí los recuerdan? Sí, señora. Señora. Sí, ¿no? Entonces lo que hacía Galeno era que como eso era para divertir al... miren, Galeno nació en Pérgamo pero murió en Roma. Él murió siendo él murió siendo el médico del emperador romano. Y lo que hacían era, pues claro, las diversiones, digamos, de los emperadores era ver cómo los gladiadores hacían allá sus peleas, y Galeno lo que hacía era que iba a atenderles las heridas. Entonces él empezó a investigar sobre métodos de desinfección de las heridas, incluían a veces echarles aceite. O sea, ese tipo de métodos se ¿Cuánto le utilizaron. van a cobrar? Si se dan cuenta, Uy, la no, versión ¿qué que le es van a robar? beneficia. ¿Será que Pues nosotros no tenían mucho más, digamos, a la mano. Pero de esta manera empezó a hacerse esta experimentación, digamos, sobre sujetos humanos. Capaz que Desde quieren esa ahorrar. época. La ética, una ética beneficente y paternalista, también obviamente ¿Eso el puede escenario de la ser así? epidemia, de las epidemias santoinas, de todo lo que sucedió en Roma durante el Imperio Romano, fueron también causa de investigaciones. Entonces estos médicos lo que hacían generalmente, Galeno y estos médicos se iban acompañados de sus hijos. Por eso les digo que todo esto era en tradición oral dentro de las familias, y esto hacía que todo lo que se iba descubriendo pues básicamente se iba transmitiendo por tradición oral. Nosotros empezamos de una manera muy precaria, digamos, en la historia de la humanidad. Sin embargo, yo estuve en una charla tan bonita. Voy a hacer un paréntesis. Estuve en el Seminario Internacional de Bioética la semana pasada, y hay una charla muy bonita sobre la bioarqueología del cuidado, se llama, la dictó un doctor, un español. Lo que les quiero decir de ahí es que el ser humano siempre ha intentado de alguna manera aliviar el sufrimiento del otro, ¿no? De alguna manera cuidar al otro, de alguna manera, si se fracturó, tratar de volver eso a la normalidad. Empieza a ver ese proceso de pensamiento alrededor de la curación. Entonces, esto es algo inherente a los seres humanos, que estamos en comunidades cerradas, que seguimos una figura de liderazgo, que somos de manada. Incluso a veces esa charla de bioarqueología del cuidado mostraba como cuando el líder es herido, como el resto de la manada también trata de seguirlo apoyando. ¿Por qué se dan cuenta? Porque los restos socios dan cuenta, por ejemplo, de una fractura en un momento dado que se alcanzó ¿Por a qué tiene consolidar, y tantas una cosas? persona que murió mucho tiempo después. Entonces, eso significa que no somos como otros animales que dejan atrás, los lobos, ¿sí? Entonces van dejando de pronto atrás al que se va quedando, o lo que nos imaginamos a veces de las comunidades nómadas, ¿no? Entonces, y eso, fíjense que eso es terreno todavía de estudio actual. Es impresionante ver cómo nosotros surge como esa manera de cuidar y de curar al otro que hace parte de nuestro grupo, ¿no? Entonces, la ética beneficente paternalista caracteriza en mi Dios mío, ¿qué dice aquí? Es la que caracteriza a este periodo. Hola Daniel, ¿encendiste la cámara? Hola, qué pena. No te preocupes, a mí me encanta verlos. Ojalá todos prendieran la cámara. Bueno, aquí tenemos solamente a manera como de ilustrarles esta partecita que estaba diciendo sobre lo que sucedía en la Roma antigua. Entonces, miremos, ¿no? O sea, el médico, fíjense en estas. De pronto no quisiera yo ponérselas más grandes, no sé, güey. Ahí, ¿sí? ¿Mejor? ¿Sí lo ven mejor? Sí, yo creo que sí. Sí, no, que ahí se ve mejor. Sí. Ok. Entonces, ahí vemos algunas pinturas, algunos grabados que tenemos de esa época. Y fíjense que el arte en la medicina es una cosa espectacular.
miren cómo veíamos la navaja sacando seguramente algún tipo de objeto que se podía haber incrustado en la pierna de aquí del paciente. ¿Le cancela, señor, cuando llegue? Entonces el médico era el que se acercaba a tratar de ¿Le hacer cancela? esos Entonces muestre la plata. métodos de curación. ¿Dónde está la Y tarjeta? fíjense que al lado derecho mío y de ustedes, sí creo, tengo también ¿Está poniendo cuidado a la clase o está otra jodiendo? pintura en donde también hay una herida en el abdomen inferior. Bueno, ahí está también el médico. Fíjense que hay como un poco de instrumental en el piso. Entonces uno ve, están paños empapados de sangre y hay algo de instrumental con el cual intentaban sacar esto. Ahí la pregunta sería, bueno, en términos de evitar las infecciones, por ejemplo, ¿en qué estaríamos, no? Entonces ahí empiezan a surgir varias cosas. También el papel de las mujeres, siempre las mujeres han estado alrededor de todo este cuidado. Y bueno, digamos que la ética que caracteriza ese periodo entonces es siempre con la intención. Adiós, tía, tiene que preguntar ya. Bueno, este primer periodo, bueno, espérenme porque de pronto les bajarle un poquito. Tenemos investigaciones, bueno, resulta que en ética de la investigación en seres humanos, los presos empiezan a ser un objeto, a ser tratados como objetos de investigación, básicamente. Un principio netamente utilitarista, el daño a unos pocos beneficiaba, y si había que dañar a unos pocos para beneficiar a muchos, entonces se hacía. Esos son beneficios netamente de tipo utilitarista. Los pobres presos empezaron a ser objeto de investigación. Llegó un momento histórico en el que se permitió la investigación en cadáveres, porque hubo mucho tiempo. De hecho, Galeno no tuvo acceso a cadáver, por eso todo lo que él escribió fueron inferencias hechas de disecciones de cerdos. A mí me sirve más los billetes grandes. No sé qué otros animales. Porque hasta muy tarde, digamos, en la historia se permitieron los estudios en cadáveres. Acuérdense que aquí, incluso en la Edad Media, ¿qué se diría? Yo no sé si las encíclicas papales, pues obviamente no permitían esto. Y si el papa decía que no, era no. Entonces, aquel que accediera a los cadáveres para estudio, pues podía ser procesado y podía ser ejecutado. Entonces, hasta más tarde en la historia se permitieron estudios en cadáveres. Éticamente hablando, sí había implicaciones con los cadáveres, obviamente, siempre las ha habido. Hasta el punto que hoy en día se está cuestionando que los cadáveres sigan siendo material de estudio para los estudiantes de medicina. Entonces, hoy en día, con tanta tecnología que tenemos, la idea es que se utilice más la simulación, ¿no? Entonces, los laboratorios simulados y la plastinación. Por eso los profesores de nosotros incluso han ido a capacitaciones en plastinación para hacer modelos. Y para que se tenga que acceder cada vez menos al cadáver humano. Se permitieron estudios en animales, sí. Digamos que los estudios en animales hoy en día están bastante controlados. Sin embargo, ahí yo les tengo en la foto un gatico como con un tutor externo, porque bueno, los animales siguen estando en la movida de la investigación de manera fuerte. Mientras estamos acá, obviamente en el Instituto Nacional de Cancerología, en el Instituto Nacional de Salud, hay bioterios, hay bioterios de cancerología y seres humanos. Los bioterios están en el Instituto Nacional de Salud con sus respectivos grupos, en los cuales hay en este momento ratoncitos en varias jaulas, en los cuales se está haciendo investigación. Entonces, hoy en día, por más que existe toda esta parte reglamentaria, se siguen haciendo este tipo de estudios, es necesario hacerlos. También hubo un momento en que se realizaba vivisección, acuérdense de Claude Bernard, del método experimental, del momento en el cual se tenían que abrir los perros vivos, se tenían que abrir los conejos vivos, se tenían que abrir los cerdos vivos. De hecho, Galeno les cortaba las cuerdas vocales a los cerdos para que no chillaran mientras se abrían vivos. ¿Por qué razón abrirlos vivos? Porque de esa manera podemos ver un poco la fisiología. Entonces, las descripciones fisiológicas vienen también de los vivos. Y desafortunadamente estas vivisecciones que se hacían primero en animales pasaron a hacerse en presos humanos. Estas son crueldades de la historia de la humanidad, pero tengo que decirles que ocurrieron y son muy desafortunadas. Y desafortunadamente pues muchos de los datos que nosotros tenemos en nuestros libros también han salido de este tipo de investigaciones. Esto ya es posterior, digamos que este cuadro, es que esto no me gusta, este cuadrito
es un poco para dar ya la apertura un poco más adelante a la investigación que vino haciéndose posterior a los anatomistas. Digamos que los grandes anatomistas, Besalio y similares, estábamos alrededor del siglo XVI y esta pintura es del siglo XVII. Entonces fíjense que acá ya se permitía el acceso a los cadáveres para estudios anatómicos. Esos que ven ahí ustedes todos asomaditos con esos trajes son estudiantes de medicina, entonces son viejitos, ¿no? Se permitió entonces este tipo de instrucción, entonces ahí está el anatomista disecando un bracito. Bueno, este es el típico cuadro de Rembrandt, ¿no? Es un cuadro muy famoso. A mí me parece que la historia del arte en la medicina es muy ilustrativo, ¿no? Muy interesante para ver qué época estaba retratando el artista en su momento. Además de que los grandes artistas, especialmente el Renacimiento, fueron grandes anatomistas también. Nosotros llegamos a Jenner, entonces esto ya es el avance, digamos, de los siglos, se sale un poco de la Edad Media, se pasa por el Renacimiento. Y llegamos nosotros a investigadores como Edward Jenner, que hicieron pruebas en sí mismos o en sus familias. Edward Jenner probó la vacuna para la viruela en su propio hijito y en unos niños del vecindario. Entonces, por eso es que en el video, si ustedes recuerdan, hay uno de los profes que dice que hoy en día ningún comité de ética avalaría la investigación que llevó a Edward Jenner a descubrir la vacuna para la viruela. Sí, esos son verdades científicas, pero en su momento, pues estos investigadores, digamos que no había tampoco una reglamentación robusta. Eso significó que pudieron acceder a varios sujetos de investigación y hacer las pruebas. Aquí está Neisser también. Si ustedes recuerdan a la doctora Marcela y sus Neisserias, todo lo que les enseñó acerca de la microbiología, entonces esto ya era siglo XIX, finales del siglo XIX. Entonces Neisser, miren lo que hizo. Por vía intravenosa le inyectó suero procedente de varios enfermos en distintos estadios de la sífilis a 4 jóvenes entre 17 a 20 años. ¿Qué pensaba? ¿Cuál era su hipótesis? Que los jóvenes desarrollarían inmunidad, pero ¿qué pasó en la realidad? Desarrollaron sífilis secundaria. Se le acusó de haber realizado pruebas sin el consentimiento de los pacientes ni de sus representantes legales. Aparte de una multa, ni su licencia ni su posición académica se vieron afectados. Entonces seguimos en esta época en la que la investigación no había una normatividad, digamos, tan esclarecida y se seguían haciendo pruebas simplemente bajo el principio de beneficencia. Sin embargo, en 1900 empiezan a surgir las primeras reglamentaciones. Entonces tenemos el Código Ético de Berlín o las normas prusianas del año 1900. Entonces fíjense que ya entrado el siglo XX fue que empieza a aparecer la parte reglamentaria. Curiosamente fue en Alemania donde surgen estas primeras reglamentaciones, ¿sí? Se llamaban directrices para nuevas terapias de experimentación en humanos. ¿Y qué temas tocaban? La doctrina legal del consentimiento informado, se prohibía la investigación con moribundos, se prohibía la investigación con pobres, se trataba de respetar la proporcionalidad riesgo-beneficio, el hecho de que se exigía un poco que hubiese una investigación previa en animales. Entonces, bien redactaditas las normas prusianas, acuérdense de todo ese imperio que existía en ese momento, que era un monarca, que era el rey de Prusia. Y en ese momento entonces empiezan a aparecer estas reglamentaciones. Pero ¿qué sucede? Resulta que ya para empezar nosotros al segundo, digamos que el primer periodo cierra con esas reglamentaciones. El segundo periodo va hasta 1947. Resulta que aquí empezaron a pasar cosas muy interesantes. Lo primero es que se empieza a aparecer la estadística. Fíjense que la estadística nace, digamos, o la demografía, ¿no? Digamos que la estadística nace ligadita a la demografía. Entonces la demografía se mueve en la medida en que en las diferentes épocas en las que hubo epidemias se necesitaba contar cuántos muertos había y hacernos una idea un poco de la letalidad de las enfermedades. Entonces nace la estadística aplicada a lo poblacional, que es la demografía. Y a su vez empieza a dar unas herramientas para hacer investigación. Entonces, esto es muy interesante más o menos en los estudios que empezaron a aparecer en esta primera mitad del siglo XX. La idea era que se empezaron a diseñar experimentos
pero se seguía confiando muchísimo en el investigador, se respetaba la autonomía del médico porque seguíamos parados sobre el principio de beneficencia. Entonces el médico tenía siempre una intención beneficente. Sin embargo, empiezan a aparecer abusos. Resulta que en la época de las guerras, los prisioneros de guerra empezaron a ser casi que clásicamente utilizados para hacer experimentos. Entonces China, Estados Unidos y otra cantidad de países en Suecia, en muchas otras partes, empiezan a hacer, digamos, experimentos con humanos. No se medía el riesgo para el paciente, aunque ya teníamos una reglamentación. Fíjense que empiezan a pasar cosas que rompen ese tipo de reglas que habían surgido de Alemania. Y pues se abre todo el desastre de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes se acuerdan del video, en el video abre con unas imágenes del Holocausto. Abre con el juramento hipocrático original y nos empieza a llevar a todo el desastre, digamos, que ocurrió en términos de ética de investigación en seres humanos. Los objetos de investigación en la Segunda Guerra Mundial, bajo el dominio de Hitler, fueron los judíos, los gitanos, los homosexuales y después todo aquel que fuera contrario al régimen. Ahí están escritos los campos de concentración que se abrieron en su momento, en los cuales Auschwitz pues, albergó una cantidad de gente, digamos, masivamente. Y Auschwitz pues, es uno de los campos de concentración como más reconocidos, ¿no? Se empezaron a hacer experimentos con personas. ¿Cuál era la premisa? La premisa básica era que se necesitaba experimentar con sujetos humanos para probar técnicas de supervivencia del ejército alemán. Desde los años 30, o sea, previo a la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a utilizar las cámaras de gas. Aquí les tengo una fotito. Mírenla. Ahí metieron cantidades alarmantes de personas, casi que las espichaban unas encima para que comieran en las cámaras de gas. Entonces ahí está uno procurando. No, pero una noche, weón. Entonces están ahí. ¿Será que mi madre Ahí están. Se empezaron a utilizar en primera para eliminar pacientes psiquiátricos porque esos no le servían al ejército alemán. ¿Qué? Eso es mierda tuya. Y bueno, ¿por qué los judíos? Entonces, Hitler empezó a irse contra los judíos porque eran los dueños de la banca y no quisieron financiar la guerra. Entonces, ese fue un motivo, de lo que me han informado y he leído, fue un motivo para que fuera como el objetivo militar de Hitler, ¿no? En estas cámaras de gas, pues se empezaron a llevar los primeros discapacitados, pues todos primero entraban así, ¿no? Entonces los gitanos, todos aquellos que no correspondieran también al perfilario, porque esto se permeó de una que quedó marcado por la historia. No quiero decir que los movimientos eugenésicos hayan sido exclusivos del nazi. Pues yo le dije a esa hijueputa, no puede coger y quemarla. Me llega a alcanzar una gran puta mierda, ya te lo juro, ahora te boteo en la cabeza. Te lo juro, Pensé que era de esta, pero no, no quiero decir Mire, esta es una tesis doctoral que se titula así: La eugenesia en Colombia, aproximación bioética a un problema de justicia social entre los años 1900 y 1900. Es impresionante ver cómo se dio un movimiento eugenésico también aquí en Colombia, pero obviamente no en campos de concentración, pero sí con una cantidad de restricciones de movilidad y Es una gran puta mierda. básicamente autorización. Y eso implicaba Mamado, hijo de puta, qué tan estúpido. Mamado, hijo de puta, se la pasa quejando y leyendo un caldo. Toma mierda, sí, mamado, hijo de puta. Mamado, sí, toma puta mierda. La verdad, soy fucking y le importa un culo que se la adapte, hijo de puta. Se lo iba a afilar que se para la casa de su gran hijo de puta De madre. hecho, la vi en un póster ahorita, imagínense. La acabé de ver en un póster que otro doctorando tomó y volvió y hizo otra reconfiguración de esa tesis. Entonces, son cosas que uno piensa que no, es que eso era ya el señor Hitler que se le ocurrió esos ideales eugenésicos. No, movimientos eugenésicos había en todo el mundo. Entonces, bueno, aquí están las cámaras de gas, el ideal eugenésico. Después vamos a hablar un poquito más de la parte eugenésica que sigue estando vigente para nosotros.
Y bueno, ahí está Hitler. Quiero que recuerden ustedes los pedacitos del video en el que sale dando su discurso, ¿sí lo ¿Ustedes se acuerdan de ese pedacito del discurso de Hitler donde dice que los está llamando a que sean pacíficos? ¿Sí lo recuerdan? Sí, Entonces, bueno, la llegada al poder del Partido Nacional Socialista de este señor La verdad, aquí no se necesita para en nada. 1933 produjo una ruptura Yo con le el pedí código más ético bien de que Roma vaya y que quede allá dormido. o las normas prusianas. O sea, lo primero que hizo fue echar abajo esas normas. Yo estoy tranquilo. El Ministerio del Interior del Reich, que eran las normas aquí que ya les había. Sí, Liliana. Sí, tienes razón, y en Colombia muy de políticos. Sí, la derecha conservadora colombiana, para con eso de la violencia. Siempre ha sido. Se leyó ayer, ¿no? Cuestión de los psicópatas. Entonces el problema es individuos psicopáticos en el poder. Sí, Miguel Ángel. ¿Contradicción por qué cuenta? Pues De digamos los con lo médicos. que él, sí, digamos ellos lo que querían era promulgar la paz y no sé qué, pero pues dentro de esa paz que ellos querían había una, pues como una intención muy pues muy por debajo, que era acabar con lo que ellos no consideraban necesario. Y si lo vemos, pues eso termina generando, pues a lo largo de todo el mundo termina pasando, porque yo me acuerdo que en la década, a principios de la década de los 2000, cuando comenzaron a ver todos estos casos de falsos positivos y demás, a pesar de que se quería hacer, digamos, acabar y dar de baja con todas las personas que hacían parte de estos grupos del margen de la ley, estaban acabando con personas que hacían parte de comunidades vulnerables, que eran discapacitadas y demás. Entonces esa sociedad indirecta por personas que no cumplen con ciertos estándares. Y lo que dice su merced es verdad, pues digamos, esto a lo largo de la historia ha estado presente, porque si nos remitimos a los tiempos de la Santa Inquisición, donde comenzaron a quemar a todas estas personas, a mujeres que estaban intentando ayudar a las personas con hierbas y demás para aliviar los dolores del parto. Entonces, como no cumplían con los estándares que la iglesia quería, porque pues ya era algo muy supersticioso, dijeron pues matémoslas, las quemaron en las hogueras, y por eso es que tenemos esta historia que se sigue repitiendo paulatinamente, pero que en diferentes contextos. No, tengo que decirte que tienes toda la razón. Es que lo triste es la vigencia. Eso es lo triste, ¿no? Lo triste es que sigamos como en lo mismo. Puede que no sean las atrocidades mayúsculas, digamos, que cometieron los nazis, pero hay movimientos en todas partes. O sea, nosotros no podemos decir que, y ahorita se está gestando unas cosas bravísimas. Yo de pronto les voy a ir comentando. Yo llegué preocupada de ese seminario, porque, digamos, el orden mundial que hay ahorita va a producir una segregación muy fuerte. De hecho, Estados Unidos ya le quitó el financiamiento al Instituto Nacional de Salud estadounidense, y eso frena la investigación en medicina, las ciencias médicas, y además de eso está poniendo el freno a las vacunas. Entonces, obviamente las personas vulnerables son las primeras que van a estar sufriendo, digamos, ese tipo de segregación que se quiere hacer. Entonces sí es preocupante, bastante preocupante la situación de salud. El solo hecho, voy a dar un ejemplo pues que nos escuché allá en el profesor, mi director de tesis, es una ponencia que me preocupaba, que tiene que ver con, por ejemplo, el gran financiador de toda la terapia territorial alrededor del mundo ha sido Estados Unidos. Al retirarse Estados Unidos de ese financiamiento, pues obviamente la población queda absolutamente desprotegida. Estamos hablando de la población LGT. Entonces, eso significa que, pues muy desafortunadamente, ¿no? Entonces, el hecho de que empiece a haber una segregación en el acceso a medicamentos, sí empieza a hacer cosas muy graves. O sea, esto en términos de tratamiento y en términos de vacunas, no solo el freno a la investigación, sino el hecho de que no se suplan los suministros, sobre todo a los países de bajos medianos ingresos, pues es una cosa gravísima. Entonces seguimos en lo mismo, Miguel Ángel, sí te agradezco el comentario, porque eso, digamos, es lo triste que voy a tener que seguir hablando. Hitler invirtió completamente los principios básicos del respeto a los sujetos participantes en investigaciones médicas, entonces rompió con todas las normas. ¿Cuál era su ideal? Buscar la perfección física y mental, la eliminación de todos los que consideraba diferentes o degenerados. ¿Qué hizo? Técnicas de eutanasia, castración, esterilización, las que ya les mostré con las cámaras de gas.
Se asesinó a más de 70.000 enfermos mentales, ellos fueron los primeros que entraron a las cámaras de gas. Las investigaciones iban dirigidas a mejorar la supervivencia del ejército alemán. Entonces, digamos que Hitler llegó a este punto. Este es el campo de concentración de Lebensborn. Lo que hicieron ahí fue encerrar a un pocotón de mujeres que tenían el perfilario perfecto, según Hitler, y llevaban, por eso ahí estas mujeres, si las ven y ahí en medio hay ¿qué será? Un soldado, yo no sé los rangos esos, ahí hay un señor militar que está en medio de ellas. Entonces lo que hacían era que también seleccionaban a los militares con un perfilario perfecto, y la idea era que esos militares tuvieran hijos con ellas, que ya habían sido previamente seleccionados. Entonces la idea era que nacieran unos bebés, que ustedes los ven ahí a mano izquierda, que son unos bebés pues de perfilario perfecto, ¿sí? Entonces empieza a ser una limpieza racial plenamente intencional, ¿no? De todos estos campos de concentraciones que ustedes y yo hemos tenido en nuestros libros de medicina la información. Cuando se empezó en la época de los nazis a experimentar con los fármacos y técnicas quirúrgicas, fue que se empezó a dejar, digamos, el escrito de todo lo que podía funcionar o no funcionar, digamos, en términos científicos o en términos de lo que hoy en día nosotros sí manejamos como ciencia. Desafortunadamente todo esto fue salido de muchísimo dolor y sufrimiento humano. Infectaban intencionalmente a los judíos de fiebre tifoidea para hacer experimentos con medicamentos. También hubo campos de concentración de malaria, pruebas con sulfas, pruebas de alta presión, experimentos submarinos. Entonces esto de qué tanta presión aguanta el cuerpo humano, de qué tanto frío, de qué tanto calor, o sea, a qué temperatura superior o inferior ya el cuerpo humano empieza a desintegrarse, a sufrir ya la muerte como tal. Entonces este tipo de experimentos nos llevan a tener una cantidad de datos que hasta hoy en día pues reposan en nuestros libros de medicina. Técnicas quirúrgicas de esterilización, varias salieron de allá. Y bueno, esto es algo que los judíos, la comunidad judía hasta hoy en día, pues les cuento, ellos siguen reclamando material que reposa en las universidades. Ellos dicen que ellos no quieren permitir que nada que haya salido del Holocausto que siga quedando como base para el estudio de los estudiantes de medicina en las universidades. Entonces ellos viven reclamando esas muestras. Hay un atlas famoso de anatomía que se construyó con todos los cuerpos también de los judíos en ese momento. Las disecciones se hicieron sobre esos cuerpos. Entonces lo que se busca, y ellos siguen y seguirán persistiendo en que ningún tipo de material repose, digamos, en las universidades para estudio. Aquí hay uno de los médicos, pues otra de las tristezas grandes que tenemos alrededor de los nazis es que fueron médicos los que llevaron a cabo varios de estos experimentos. Aquí está uno de esos médicos. ¿Sí, Liliana? No entendí lo de que no permitir que las universidades usen el material, o sea, literal no dejen que accedamos a esa información. Ellos están recogiéndolo. Están recogiendo el material, o sea, ellos están haciendo una búsqueda activa. Como a honor a las víctimas o Sí. o sea, ¿en qué contexto? Sí, claro. Ellos lo que quieren es que esto no siga, digamos, perviviendo como algo vivo del Holocausto, que siga siendo de utilidad para la ciencia. ¿Ves? Entonces ellos están recogiendo eso y han prohibido en algunas universidades. Sabes que nosotros nos mostraron el atlas, pero si me acordara yo quién es el autor. Es como para no justificar el hecho, ¿sí?, de que la información que recurramos sea obtenida de formas no muy de acuerdo. Sí. Hay un atlas que incluso ellos, la pelea de ellos es porque imagínate que en las disecciones que se hacen en ese atlas de anatomía se ven las caras. Entonces ellos dicen no, o sea, estos son víctimas de nosotros, ¿sí? de nuestra etnia, de nuestra raza. Entonces nosotros no queremos que sigan siendo el objeto de investigación de los estudiantes de medicina. Entonces hay un movimiento ya bien conformado, con los judíos son muy organizados, personas muy resilientes y muy organizadas, y están haciendo este tipo de reclamaciones. Y sí, tú dijiste ya ahí la razón cuál es. Aquí hay uno entonces de los médicos, de estos médicos
del régimen llevando a cabo uno de sus experimentos submarinos. Obviamente eso es una de las cosas tristes, tenemos registro fotográfico de esto. Y bueno, ahí están sumergiendo a esa pobre persona. Puede ser que lo estén sumergiendo en agua helada, ¿sí? Hicieron muchas cosas que ni quiero contar. Hay unos relatos horribles. Nosotros tuvimos que mirar una parte, se pasa como unos 13 metros, de necroética. Y a mí ya me iba dando muy duro leer esos textos, es algo horrible. Hay un texto de Giorgio Agamben que es un filósofo famoso, que se llama Lo que queda de Auschwitz. Tiene unos relatos muy duros de Primo Levi, que fue un sobreviviente del Holocausto, que finalmente terminó en el suicidio. Entonces es una de las tristezas muy grandes de la humanidad que han dejado registro también. Entonces la idea es que pues por lo menos nosotros seamos generaciones que sepamos qué pasó. Este es otro campo de concentración. Ravensbrück albergó cerca de 160.000 mujeres con 30.000 muertes. La destrucción total de las pruebas en el campo de exterminio es la razón por la que la historia de este campo permanece todavía oculta. En sus últimos días los expedientes de los prisioneros fueron quemados en los crematorios junto a los cuerpos, siendo arrojados después de las cenizas a un lago cercano. Entonces el registro no queda. Entonces nosotros realmente no sabemos cuántas fueron las víctimas. Este campo de concentración era de mujeres, que también estaba supervisado por mujeres nazis. Ahí hay una de ellas que se llama Dorothea Vince, acusada de haber ofeteado, pateado, azotado, pisoteado y abusado de las internas en forma continua. Las supervivientes aseguran que cuando Vince se presentaba, el silencio se apoderaba del momento. Arrestada por el ejército estadounidense tras la guerra, Vince fue acusada de corresponsabilidad y participación en los crímenes de Ravensbrück, condenada a morir en la horca en mayo del 47. Esta diapositiva solamente la traigo porque a veces uno piensa que solamente habían hombres detrás de, digamos, todo el genocidio, ¿no? Así, también hubo mujeres. Aquí está una de las fotos. Yo sé que en el video salió una partecita donde sale el juicio de Nuremberg. Esta es una fotico que les traigo. Ahí se titula como el banquillo de los acusados. ¿Sí? La oficina del jefe de letrados para crímenes de guerra del ejército de Estados Unidos. Aquí vemos un título pues bien complejo, ¿no? Médicos nazis, licencia para matar. Entonces es también un señalamiento hacia la parte médica que estuvo involucrada en todos estos crímenes de guerra. Aquí creo que hay otra fotico en donde está uno de los médicos tratando de defenderse, juicio a los médicos nazis en Nuremberg. Y bueno, aquí empiezan a salir cosas como que ellos, la defensa que hacen es que ellos estaban recibiendo órdenes, si no pues los mataban. Entonces pues, bueno, estas son cosas que generan un cuestionamiento muy grande alrededor también del juramento hipocrático. 20 médicos y 3 administrativos fueron sentenciados, digamos, 7 condenados a la horca, 7 condenados a cadena perpetua, 2 condenados a prisión prolongada y 7 que fueron absueltos. ¿Qué nos deja esto para la ética en investigación en seres humanos? Nos deja Nuremberg. Entonces Nuremberg es un código que nace del juicio, ¿sí? En 1947, hecho para 21 médicos presos al final de la Segunda Guerra Mundial. Lo que es el núcleo de Nuremberg es el derecho a participar libremente en una investigación. Empieza a respaldar toda la doctrina del consentimiento informado. Las investigaciones también, dice Nuremberg, deben ser realizadas por científicos competentes y con el compromiso de evitar todo sufrimiento físico y mental de los participantes. El principio fundamental que nace en Nuremberg es el respeto a la autonomía. Esto es un libro. ¿Dónde está ese libro? Ese es un libro que es bonito, está escrito por una médica, se llama La Rueda de la Vida, Elizabeth Kubler-Ross, se llama ella. Y bueno, les traigo este pedacito, dice justo después de la liberación de Europa en 1945, Kubler-Ross visitó Malta, un cambio de concentración donde murieron más de 300.000 personas. Allí conoció a una niña que se había quedado atrás cuando las cámaras de gas no podían contener a otra persona. En lugar de permanecer amargada, esta niña eligió perdonar y olvidar. La niña dijo: si puedo cambiar la vida de una persona del odio y la venganza al amor y la compasión, entonces merecería sobrevivir. Cerramos un poquito esa partecita de la Segunda Guerra Mundial, digamos, y todo lo que sucedió en el Holocausto nazi, y ya se abre, o Diego Gracia, abre el tercer periodo de la ética en investigación en seres humanos, que va desde 1947 hasta el año 2000.
Metan al perro. Uno pensaría que después de todo lo que sucedió con los nazis, pues ya esto quedaría pues escrito sobre la roca y nadie debería haber vuelto a Pero estaba adentro. sujetos para hacer experimentación ¿A dónde va a tirar? sin su consentimiento, causándoles dolor, etc. Lo de la Pero democracia no es- desafortunadamente siguió pasando. Tuvo que surgir la aclaración de Pero ya se fue su hijo, la hijo. Asociación ¿Sí? Médica Mundial y todas las revisiones ¿Se que fue? hay hasta Sí. 24. ¿Por dónde? Para empezar, Se para robó seguir carro. poniendo en cintura ¿Salió todo en el carro? tema de la experimentación en seres humanos. Y pues ahorita, ¿por qué China no y fue con otros él? países siguieron cometiendo muchos abusos. ¿Ah? Todas las guerras, o sea, todas las guerras, los prisioneros de ¿Dónde guerra va? siguieron siendo objeto de ¿Dónde investigación. van? Helsinki en Largo 1964 para se preocupó por tres otra, cuartas. digamos, otra cuestión que empieza a aparecer y tiene que hacer la distinción entre investigación pura, la que se hace, digamos, la investigación pura versus la investigación clínica. ¿Cómo? Lo que pasa es que Helsinki tiene que hacer una distancia Tome el poli. entre el investigador Tome. y el investigado. ¿Por qué razón? Porque hay una relación, cuando hay una relación clínica, es decir, hay una relación médico-paciente, el médico empieza a ejercer una manera de poder que es asimétrica, es decir, el paciente pues obviamente se pone en manos del médico, el principio que se presupone es el principio de beneficencia, luego si el médico le dice al paciente, mira, yo creo que debes entrar en este ensayo clínico, prácticamente que el paciente, sí Liliana, el paciente prácticamente que no puede decir nada distinto a usted es el que sabe, doctor, qué es lo que a mí más me conviene. Resulta que empiezan a pasar cosas porque la industria farmacéutica empieza a pagarle a algunos médicos para que recluten los pacientes. Entonces cuando Helsinki se empieza a dar cuenta de esto, hace esta distinción entre lo que es la investigación pura y la investigación clínica, es decir, Helsinki dice, ojo, porque no debe haber una relación clínica, sino que el médico, si es un médico, el investigador, no debe conocer los pacientes, los sujetos, los participantes de la investigación. La idea es que no se conozcan, que simplemente ese médico o ese grupo, ese equipo de investigación llegue a ofrecer una investigación a un grupo de participantes posibles, pero sin ningún tipo de relación clínica. Hay una revisión de Helsinki en 2008. Y bueno, todos estos problemas que incluso yo les comenté en la clase anterior, que surgieron de todos los adelantos técnicos y científicos en la medicina, hicieron aparecer los comités de ética en Tokio en 1975. Este estudio también tiene imágenes en el video. ¿Se acuerdan de las imágenes de unos niños que los tenían con unas batas blancas y en el piso y que les daban de comer con la mano? Con el de Watson, Sí. el de Witherspoon. Exacto. Los Sí, que ese es tenían el una más famoso. discapacidad. ¿Señor? Los que tenían una discapacidad. Sí, sí, sí. Sí, Todos yo- los niños eran discapacitados. de hecho, creo que hay varios documentales sobre eso. Hace poco yo veo hartos casos criminales y de hecho un criminal que trabajó en ese hospital le hicieron seguimiento pues porque él estaba pues matando a personas y los llevaba a ese hospital. Pero entonces a partir de eso también narraron como toda la historia de cómo llegó ese hospital a ese colapso, cómo lo ocultaban, también narraban la historia también de uno de los que estuvo ahí, o sea, una familia que llevó a su hijo allá confiando en esos médicos, digámoslo así, en este personal, en el gobierno, y cómo encubrieron todo, cómo solo un periodista fue el único que le importó literalmente descubrir la verdad detrás de todo eso, y es horrible, o sea, humanitariamente los videos son horribles, entonces yo que no creí que eso llegara a pasar en ese ciclo, es impresionante. Sí, yo te mostré una entrevista que tenemos, que trabajamos nosotros en 11, en un tema que es el de VIH. Te darás cuenta que ahorita, en los últimos años, siguen habiendo investigaciones irregulares en las cárceles. Este es un estudio en México sobre presos mexicanos. Entonces, esto, digamos, ha sido históricamente, ha seguido sucediendo. Por eso es que es tan necesario, y gracias por compartir, Liliana, que sí, hay varios documentales acerca de este tipo de estudios. Y bueno, ahí uno empieza a preguntarse cosas, ¿no? Entonces, este es un estudio muy triste, porque además son niños, o sea, son menores de edad y aparte de eso son discapacitados, o sea, son supremamente vulnerables. Por eso la reglamentación tuvo que ajustarse y en este momento, digamos que sí hay muchísima claridad en lo que son los sujetos vulnerables y en que si se tiene que utilizar
como participantes de estos que son vulnerables tiene que estar tremendamente bien justificado y debe haber una vigilancia especial. Entonces los comités que funcionan y que funcionan bien, porque no solamente es que haya comité, número uno, en algunos países, en 6 otros países meses. y eso lo vamos a ver después qué fue lo que dijo. No sé, no había dónde meter. Que funcione bien. Ayer le dije que yo iba para donde Germán. Aquí en Colombia tenemos comités No he hecho ni que mierda, relativamente Garulla. funcionan, pero yo les diría así, los que Esa yo vaina. conozco, los que yo sé están en Bogotá, centros grandes. Ojo, marica, no sea que me toque. Usted sabe que yo tengo la Y que mano filtran, pesada. sí, cumplen la labor del filtrado, digamos, Y de las tengo el investigaciones testículo, sobre todo el testículo. los que son estudios Tome. multicéntricos, llevados a cabo por multinacionales, que tienen buenos en Brasil, por ejemplo, tiene muchas fuertes. Entonces uno se da cuenta que hay países, y esto entre países sí es muy diferente. Entonces este estudio fue muy triste, fueron niños discapacitados, 800 niños discapacitados, infectados intencionalmente con el virus de la hepatitis, con la excusa del hacinamiento. Tome, Que le vaya bien. eso, chiqui. Gracias por todo. Tome, chiqui. Eh, Tome. Entonces fueron intencionalmente Chiqui. infectados con el virus de la hepatitis, Tome. con la excusa del hacinamiento. ¿Cuál era la Tome. premisa? Que es preferible contagiarse bajo supervisión científica que naturalmente. El objetivo era describir la historia natural de la enfermedad, se realizaron ensayos con gamma-globulines para adquirir inmunidad. Entonces siempre son premisas, digamos que sí, es que es mejor que les pase esto ya, es mejor que les pase a todos. Tome. Y pues ahí va, obviamente, Tome. una cantidad de intereses por debajo. Y pues uno se pregunta, bueno, estas personas que empiezan a tener que ver con Chiqui, estas tome. atrocidades y estos abusos, hay que pensarían, ¿no? Chiqui. Finalmente hay alguien que siente Tome. tantísima Chiqui, chiqui, chiqui. incomodidad moral de tener contacto, conciencia o ¿Se le ha botado información algo? acerca de los Sí. estudios irregulares que ya hablan. Esto sucedió con Tusquí, esto sucedió con Yogo. Entonces finalmente llega alguna persona que ya no puede seguir callándose, ¿sí? Entonces también yo digo, empecemos a analizar un poco aquellos que callados siguen haciendo el daño y aquellos que sí no se pueden callar. Entonces estamos ante personas, digamos, con un nivel de moralidad muy distinto. Entonces estas son cosas que tenemos que hablar aquí en ética y en bioética. Hubo otro estudio que cogió fue abuelitos. Entonces en el Hospital Judío de Enfermedades Crónicas, en 1963, 22 adultos mayores fueron inyectados con células cancerosas para ver su respuesta inmunológica. El Jewish Hospital. Este otro estudio también es increíble. Estudio piloto para LSD. Jóvenes no adictos recibieron LSD para estudiar las consecuencias a largo plazo en relación a cambios de personalidad, conducta, juicio de valores y actitudes. Y pues el famosísimo e infame estudio de Tusquí. ¿Se acuerdan de Clinton pidiendo las excusas? Alcanzamos a ver, ¿cierto? Él estaba en el video, sí. Alcanzamos a ver a Clinton pidiendo excusas por este estudio, un estudio de población muy pobre de Alabama, conducido entre 1932 y 1972 durante 40 años. Se tomaron 400 sujetos infectados con sífilis, se compararon con 200 sujetos como control. Se aislaron los sujetos sin recibir tratamiento estando disponible. Año 1948 surge la penicilina, el tratamiento muy efectivo hasta hoy en día. Sífilis, seguimos utilizando el mismo tratamiento. Los sujetos infectaron a sus esposas, No los llevan al Adriano. congénita, de ahí conocemos. No llevan al Adriano. Lo que tenemos en nuestros libros sobre sífilis primaria, No secundaria llevan y al terciaria. Adriano. Sífilis gestacional y sífilis congénita viene de Tusquí. Entonces, en 1972 estalló ese escándalo. Clinton sale a pedir excusas, se indemniza a los descendientes de los sujetos de estudio, que eran 4 en ese momento. Aquí está una fotico de Tusquí. También hay libro, hay película, ¿sí? Y uno diría, no, ya después de todo esto Si que ha me pasado, roban ahí. siguieron cometiéndose abusos. Guatemala, Estados Unidos, cuando hicieron investigaciones de nuevo para sífilis. Se llevaban prostitutas a los cuarteles para infectar a los soldados y a los pacientes psiquiátricos. El propósito era investigar sobre el tratamiento. En 2010 vuelve a salir esta vez Obama a pedir excusas públicas y pues lo que hacían los presidentes era dar fondos para los institutos de bioética, digamos los institutos pioneros de bioética tuvieron esta asignación presupuestal de la Comisión Presidencial para que se empezaran a fortalecer los estudios en ciencias biomédicas y del comportamiento.
Entonces sale el informe Belmont del año 79, la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigación Biomédica y del Comportamiento en Estados Unidos. Y bueno, el informe Belmont, ¿qué nos deja? Nos deja los 3 principios de la bioética norteamericana. Yo voy a trabajar sobre ellos. Me parece que son unos principios muy prácticos. Tenemos el respeto por las personas, sean estas autónomas o no, el respeto de beneficencia que viene de tradición médica, el respeto de justicia, el respeto, sí, por el principio de justicia. Tengo como, bueno, sí, el respeto por las personas, sean autónomas o no, la beneficencia y la justicia. Entonces, estos principios son súper básicos y los conocemos en general. En la práctica se traducen en el proceso de obtención de consentimiento informado, un balance adecuado de riesgos y beneficios y la selección justa de los sujetos de investigación, repartir las cargas y los beneficios. Los principios fundamentales del tercer periodo, la protección del sujeto y la responsabilidad. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Se necesitan como sujetos de investigación? Sí. Sin embargo, deben tener protección especial también. Entonces, empiezan a aparecer las declaraciones. Una de ellas es la de Venecia en 1983, que aborda el tema de los consentimientos informados en los menores de edad. Aquí aparecen comités de ética ya independientes, 1989 Hong Kong. El uso del placebo cuando no hay método terapéutico de diagnóstico probado, esto empieza a ser algo éticamente cuestionado, el uso del placebo, porque, bueno, recordemos que es un placebo. Es lo que realmente no es tratamiento, ¿no? Sí, no Pero- tiene como un tratamiento, pero es como darle la píldora, el tratamiento a los pacientes, pero no tiene nada. Entonces resulta que yo necesito compararlo. Mi medicamento necesito compararlo en su efectividad contra no dar nada. Pero ¿cuál es el problema de no dar nada? Que yo tengo grupos de enfermos en ambos lados y a unos no les estoy dando nada. Entonces eso empieza a ser éticamente cuestionable. Sin embargo, yo sé que si hiciéramos una búsqueda ahorita, hay ensayos contra placebo, claro. Pero tú tienes que tenerlo muy, muy bien argumentado por qué lo haces contra placebo. ¿Por qué dejas a ese paciente con determinados síntomas? Sobre todo, digamos que lo que se tiene que equiparar es que haya un medicamento. Generalmente hoy en día tenemos medicamentos disponibles casi para todo, diría yo. Entonces, lo que éticamente hablando debería hacerse es que el grupo control debe tener el medicamento más efectivo aprobado hasta el momento para que usted lo pueda comparar contra el suyo, que está en prueba. Entonces, ese es el balance que debe haber para que no haya cuestionamiento alrededor del uso del placebo. Si bien hay ensayos clínicos que lo tienen que utilizar, es porque, bueno, puede haber algunas entidades, algunas enfermedades en las cuales definitivamente, digamos, no es que no hay nada, nos toca probarlo contra el placebo. Los comités de ética siguen evolucionando en 1975, 89, 95. Y bueno, llegamos al cuarto periodo. En este cuarto periodo tenemos algo que se denomina el doble estándar ético, que sucede después del año 2000. ¿En qué consiste el doble estándar ético? Que estudios conducidos en países en vías de desarrollo no son los mismos que estudios conducidos en países desarrollados. Es decir, en Europa y Estados Unidos, los famosos IRBs, que son los comités de ética de investigación de estos países, en ocasiones no aprueban ciertos protocolos. ¿Por qué? Porque los consideran riesgosos para los participantes. Sin embargo, estas entidades que tienen músculo financiero, que quieren sacar adelante algún insumo, algún fármaco, alguna vacuna, algo, lo que hacen es buscar países que sean débiles en términos de comités y se llevan para allá sus protocolos y pues básicamente si no hay comité pues simplemente entran, ¿sí? Y van allá reclutando sus participantes, haciendo sus pruebas y luego se van. Entonces empezaron a pasar unas cosas muy abusivas, digamos, en poblaciones extensas. Esto generó la revisión de la Declaración de Helsinki en el año 2000. Se refiere a la laxitud de las reglas en países en vías de desarrollo, en investigaciones que no están permitidas en países desarrollados. ¿Qué pasó? África. Entonces África fue el blanco de una cantidad de investigaciones irregulares llevadas a cabo por la industria farmacéutica en los años 80 y 90. Resulta que África, ustedes saben que es un país que ha sufrido muchísima infección por VIH-Sida. Como eran poblaciones sin acceso a medicamentos, pues las utilizaron como placebo para hacer la prueba de las antirretrovirales. Y
lo que hacían era llegar, les hacían pensar que les estaban dando pues medicamentos para tratar la infección del VIH. En realidad los usaban era únicamente como placebo y se iban, o sea, no les dejaban nunca ningún medicamento ni nada. Entonces, esto, y obviamente iban a vender sus medicamentos en otros países que pudieran pagarles la terapia. Entonces, este tipo de investigaciones pues requirieron que se volvieran a hacer estas revisiones de Helsinki. En esto consiste el doble estándar ético. Lo que se hace en países desarrollados es diferente a lo que se hace en países en desarrollo, y aquí les menciono lo que pasa con Brasil, porque Brasil se ha puesto mucho las pilas en términos de investigación y prácticamente que es el demostrar aquí, por lo menos en América del Sur. Entonces en Brasil revisan si la investigación se ha hecho en Europa, si se ha hecho en Francia o en Reino Unido, es decir, Brasil revisa el concepto de los IRBs de Europa o de Estados Unidos. Y si solo este protocolo se ha hecho en África y se ha aprobado en sujetos del África y en Latinoamérica, no lo acepta. Entonces Brasil se ha conformado de una manera fuerte en sus comités de ética para no permitir este tipo de transgresiones en su propia población. Acuérdense que nosotros nos visitan también a veces de Europa y de Canadá y etcétera, países que tienen estaciones y que no tienen dengue, pero que están buscando la vacuna contra el dengue, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Pues porque nosotros, el trópico, somos los que podemos servir como participantes en estas investigaciones, y el problema es que después vienen y nos venden las vacunas bien caras. Entonces esto hace que se tenga que pensar en un código único de ética para todos los países. Por eso Brasil sacó la vacuna hace poco para el dengue con una efectividad buena. El laboratorio Butantan de Brasil tiene ya una buena reputación, hizo pruebas para vacunas para COVID también. Y bueno, creo que es un referente que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, hubo que revisar otra vez Helsinki en el año 2008, se revisó en Corea, en el año 2013 se revisó en Brasil, aborda el tema del placebo, entonces contra la mejor intervención probada existente, la obligación de beneficiar a las poblaciones objeto de estudio. Entonces no es que viniste, estudiaste, te vas y luego vienes y me vendes aquí la vacuna, sino que los sujetos que participan en la investigación deben tener toda la gratuidad del acceso a los nuevos medicamentos que prueben ser efectivos. Todo estudio de investigación con seres humanos debe ser inscrito en una base de datos disponible al público antes de aceptar el primer sujeto de investigación. Esto fue buenísimo porque ya todas las investigaciones tienen que estar disponibles en la red. Entonces se pueden consultar realmente cómo se está haciendo el reclutamiento, por ejemplo, de los participantes. Los investigadores, autores, auspiciadores, directores y editores tienen obligaciones éticas con respecto a la publicación y difusión de resultados de investigación. Los informes deben ser exactos y públicos. Todos los escándalos que han habido en integridad científica es porque alguien se ha puesto a escribir como esto está muy raro, estos datos están raros, porque hay muchos investigadores que incluso han publicado en revistas tan prestigiosas como Lancet y son fraudes. Eso hay famosos. Yo sé que ustedes de pronto les han llegado ahí en internet algunos datos de esos investigadores. El doctor nos mostró uno sobre Pokémones. Sí, que era como del COVID y que estaba publicado en una revista muy famosa porque habían pagado para que lo publicaran, y hablaba era de Pokémones. Las referencias eran Harry Potter y habían puesto como en una parte, como en código, se burlaban de los policías. Era muy bueno. O sea, el que lo hizo, muy inteligente. Pues ahí es donde se cuestiona incluso lo que están haciendo las revistas famosas, ¿no? Pues yo no he visto algo así como tan evidente, ¿no? Porque lo que hubo, que fue un batatazo a la salud pública, que fue un estudio que empezó a deslegitimar la vacuna del sarampión y a relacionarla con autismo, que se comprobó después que era un fraude científico y que esa persona trabajaba para un laboratorio. Eso fue algo que en salud pública nos hizo mucho daño. O sea, todavía hay gente que sí cree que como eso fue publicado en algún momento, no vacunar, y a eso le dio fuerza a los movimientos antivacunas. O sea, sí, de hecho se ha implementado, ¿no? Sí, de hecho son seres humanos que les han hecho muchísimo daño a la salud pública.
De hecho, cuando yo, digamos, veo reels acerca, bueno, como de las noticias que publican estadounidenses sobre vacunas, siempre en los comentarios hay un montón de gente como, no, yo no vacuné a mi hijo y él está muy bien. Y obviamente es por inmunidad de rebaño. Pero por lo menos hace poco vi acerca de lo que se va a hacer con la FMA, creo que se llama, que están hablando de que un medicamento, se me olvidó cómo se llamaba, que el acetaminofén, bueno, el único que puede usarse para dolor en embarazadas, había salido que como un pequeño estudio donde decía que podría contribuir al autismo. Entonces, pero ni siquiera es algo comprobado según los expertos, y sale obviamente el presidente diciendo que iba a pedirle a la FMA, creo que prohibiera el uso de acetaminofén en embarazadas porque no sé qué, y la gente se come ese cuento. O sea, de hecho salieron muchos estudios a decir, es el único medicamento seguro en el embarazo, y solo por un estudio random que hay me van a venir a decir que no le puedo dar eso a mi paciente. Entonces, digamos que yo miraba los comentarios y un montón de gente antivacunas y igual me da como cosita ese tipo de cosas porque alguien que no está en investigación o en salud viene a hablar sobre ese tipo de estudios y sobre todo con tanto poder que tiene de influencia. O sea, eso es algo que no sé qué tan cuestionable es que es igual a que los influencers hagan medicina. Entonces como que me dio mucha cagada y me di cuenta que realmente ese movimiento antivacunas sí está creciendo y es amplio, porque yo creí que era broma hasta que me puse a revisar literalmente los comentarios y cantidades de papás diciendo que no vacunan, que porque eso trae para autismo, que no sé qué, y yo pensando en vamos muy mal por ese lado. No, y Trump está apoyando todos los movimientos antivacunas. Este señor obviamente siempre tiene intereses económicos, entonces uno no debe ser ingenuo alrededor de ese tipo de posturas, pero él se está poniendo de acuerdo con algunos mandatarios de algunos estados para promover los movimientos antivacunas. Entonces, y hoy en día en Colombia también ya estamos permeados de eso. Eso hizo que ya se les llenara el sarampión Estados Unidos y Canadá. México está también llenándose de sarampión. Y pues ustedes son médicos que sí van a tener que atender esas cohortes de niños con sarampión probablemente. Fíjense que para mí era una cosa exótica y era de vigilancia epidemiológica intensificada en el momento que se viera un caso. Resulta que Colombia también se ha venido llenando de casos de sarampión. Hubo una muerte por difteria en Alemania hace un año. Y bueno, estas son tristezas de los retrocesos de la humanidad y sobre todo que a partir de la era tecnológica, lo más triste es que la era tecnológica haya traído una era de desinformación, ¿no? Entonces sí, todo lo que tú dices es verdad. Son luchas que tenemos que seguir enfrentando desde la salud pública, pero bueno, por lo menos en esta parte de ética en investigación se hace un seguimiento a la parte de integridad científica de los protocolos y a la publicación que debe hacerse de los resultados, ¿no? Ahorita pues está ya muy permeado toda la ciencia de lo que es también la inteligencia artificial. Sin embargo, la idea es que se sepa cómo se hacen las investigaciones, cuáles son los efectos sobre los participantes y el uso que se le dará al conocimiento que se genere. Entonces, todo eso debe estar como muy vigilado hoy en día, digamos, en la era digital y electrónica, pues también deben ser medios para poder hacer este tipo de vigilancia. En las últimas revisiones de Helsinki se ha hablado de la ética de la generación y uso de hallazgos científicos, sobre todo en poblaciones vulnerables. ¿Por qué razón? Porque es que lo que está pasando es que se investigan muchas poblaciones vulnerables, pero no se hace nada por ellas. Entonces, aquí también se hace llamada atención al cumplimiento de los principios éticos básicos o la evaluación de los efectos del posible uso de los hallazgos. Por ejemplo, investigación en extrema pobreza. Entonces, en estas comunidades, realmente, ¿qué es lo que se les está dejando? ¿Por qué se accede a grupos vulnerables y a poblaciones vulnerables, pobres, racializadas, para hacer una cantidad de investigaciones que solamente llegan al diagnóstico de la situación de ellos? Los estudios multinacionales deben estar bajo la lupa también, las nuevas tecnologías en salud, estudios epidemiológicos sociales y de salud pública, lo que es la investigación comunitaria o con métodos mixtos. Entonces, la idea es que siempre haya una retribución a este tipo de comunidades. Los comités de ética en investigación tienen en cuenta los métodos utilizados y la distinción entre investigación individual y colectiva. Entonces aquí pongo una fotico de una investigación que se plantea de pronto en algunas comunidades de Colombia, ¿sí? Y que la idea es que los hallazgos tengan una aplicación individual o colectiva, ¿no?
Helsinki en 2024 se fue un poco, esa última revisión, hacia la protección de los sujetos vulnerables, previendo una mayor protección para las poblaciones vulnerables, mejor transparencia en los ensayos clínicos y compromisos más firmes con la justicia y la equidad. Abordan el tema de la justicia distributiva, es decir, quién lleva las cargas, quién lleva los beneficios, cómo se distribuyen los beneficios, los riesgos y costos de la investigación. Entonces ahí tengo algunas cositas que nos llaman un poquito la atención hacia esas comunidades vulnerables, ¿no? ¿Qué nos dice Helsinki en su última revisión? Que debemos mirarlo. La inclusión, respeto y protección de los participantes, el reconocimiento de la vulnerabilidad de los participantes, exige la participación comunitaria, la búsqueda de la justicia global, la obtención del consentimiento informado, el uso de un lenguaje centrado en los participantes, que haya beneficencia y valor de la investigación en realidad, que se busque la salud individual y pública, que se defienda el rigor y la integridad científica, que haya distribución ya hasta arriba de beneficios, riesgos y costos, que haya un énfasis en la obligación moral de los médicos. Se destaca la responsabilidad de los médicos en asegurar que los pacientes y participantes de la investigación sean tratados con dignidad y respeto. Entonces fíjense que el llamado de Helsinki es hacia nosotros de manera directa. Imagínense que hay algo que son los conflictos de interés. Entonces, también en el video se hablan de los conflictos de interés. En la publicación se debe citar la fuente de financiamiento, las afiliaciones institucionales y los conflictos de interés. Por ejemplo, McDonald's tiene un centro de estudios de la hamburguesa propio. Entonces, ellos me imagino que harán sus publicaciones alrededor de su centro de la hamburguesa, creyendo que pues, son publicaciones muy científicas que solamente avalan su producto. Entonces tenemos que estar muy atentos a todo lo que tenga que ver con posibles conflictos de interés. Eso sí que rueda de manera fuerte en el tema de los fraudes, los fraudes en investigación. Entonces muchas veces la competencia entre la industria es la que empieza a hacer que salgan estudios que son fraudulentos. Cuando las intervenciones conocidas son ineficaces, el médico, después de pedir consejo de experto y el consentimiento informado del paciente, puede permitirse intervenciones no comprobadas si estas dan esperanza de salvar la vida, restituir la salud, aliviar el sufrimiento. Este es otro tema de Helsinki de la revisión 2024 con respecto a, digamos que son intervenciones que pueden ser de mucho riesgo y poco beneficio para los pacientes. Pongamos el ejemplo de pacientes terminales de cáncer. Entonces, pues Helsinki hace ahí un poquito una salvedad, ¿sí?, para que se puedan utilizar intervenciones que no han sido comprobadas aún, pero que pudieran tener alguna esperanza, ¿sí?, de beneficiar al paciente. Si estas intervenciones pudieran probar que tienen algún beneficio, pues serían investigadas posteriormente a su seguridad y eficacia, luego ser dispuestas al público. Aquí ya entramos un poco, digamos, terminamos la revisión de la parte internacional y vamos hacia la investigación que se hace, o más bien que está escrita con todas sus fases de investigación en la resolución nacional, la de nosotros, la 8430 de 1993. Entonces, ¿ustedes recuerdan las fases de investigación? O les echamos un repasito ahí rapidín, ya nos queda poquito más bien. Andrés, te paso, porque yo creo que me acuerdo muy borrosamente de eso. Aquí está el señor ratoncito blanco, porque pues estos ratoncitos son de la fase preclínica. Entonces, en las fases de investigación arrancamos como de los estudios que se pueden realizar in vitro, luego en animales y luego si abrimos las fases de investigación clínica que son en humanos. Entonces, el artículo 55 de la resolución que vamos a trabajar, que es la nacional, que es la resolución de nosotros, la 8430-93, nos dice lo siguiente. Todas las investigaciones en farmacología clínica que se realicen deberán estar precedidas por estudios preclínicos, completos que incluyen características físico-químicas, actividad farmacológica, toxicidad, farmacocinética, absorción, distribución, metabolismo, descripción del medicamento en diferentes especies animales, frecuencias, vías de administración y duración de la dosis estudiada que pueda servir como base para la seguridad de su administración en el ser humano. También se requieren estudios sobre mutagénesis, teratogénesis y carcinogénesis. Entonces ahí es donde vemos los ratoncitos, incluso las ratoncitas embarazadas en las cuales se hacen pruebas de medicamento para ver si es teratogénico. También vemos muchos ratoncitos creciéndoles tumores, porque ahí es donde miramos cuáles son las dosis que pudieran ser mutagénicas, ¿sí?, en los ratones. Entonces esta es la fase común, es la fase preclínica. Los colectivos animalistas seguirán luchando porque estas fases no se den en animales y les provoquen, porque ellos defienden que son seres sintientes, que sienten dolor. La reglamentación actual en animales lo que dice es que cuando se vea que están sufriendo mucho se les sacrifique, ¿sí?
Entonces, las pruebas pues siguen rodando sobre uno y otro animal. Y los colectivos animalistas lo que dicen es que se sigan haciendo pruebas in vitro y se salte a la fase clínica, pero es muy complejo. O sea, todavía nosotros tenemos fase de estudio en animales, fase preclínica. Obviamente han habido escándalos, ustedes deben haberse enterado de las pruebas que se hacían en conejos para cosméticos. Entonces ahí les raspaban, los dejaban así con la pielecita expuesta y empezaban a probar todos los cosméticos ahí en la piel de los conejitos para ver cuál le producía irritación. Entonces por eso es que ahora los cosméticos traen una bandita que dice no, pero no testeaban animales, ¿no? Fíjense cuando miren ahí los cosméticos que ojalá no los compren en los almacenes chinos. Pero estos animalitos pues han sido utilizados muchísimo tiempo para hacer una cantidad de pruebas. El escándalo que ha habido con monos es impresionante porque pues los monos también han sido sujetos de investigación en muchos contextos, también en contextos de comportamiento, ¿no? Entonces, pues son animalitos que también históricamente han sido muy utilizados, han habido escándalos detrás de esta utilización de animales y por eso los colectivos animalistas andan como tan encima de este tema. Aquí en el artículo 54 vamos a ver las fases clínicas de investigación. Entonces, es una secuencia de estudios que se llevan a cabo desde que se administra por primera vez al ser humano hasta que se obtienen datos sobre su eficacia y seguridad terapéutica en grandes grupos de población. Para tal efecto se consideran las siguientes fases. La fase 1 es la administración por primera vez de un medicamento de investigación al ser humano sano en dosis únicas o múltiples, en pequeños grupos hospitalizados para establecer parámetros farmacológicos iniciales en el hombre. En la fase 2, la administración al ser humano enfermo. Acuérdense que la fase 1 es un ser humano sano, ¿no? Ay, a ver si yo les alcanzo a mostrar el video. Ahorita miramos. La fase 1, ser humano sano en dosis únicas o múltiples en pequeños grupos hospitalizados para establecer básicamente parámetros farmacológicos. La fase 2 ya son seres humanos enfermos, las pruebas se hacen de un medicamento de investigación en dosis únicas o múltiples en grupos pequeños hospitalizados para establecer parámetros farmacológicos en el organismo enfermo. La fase 3 ya son grandes grupos de pacientes de un medicamento de investigación, generalmente son pacientes externos, para definir su utilidad terapéutica, identificar reacciones adversas, interacciones y factores externos que puedan alterar el efecto farmacológico. La fase 4 son estudios que se realizan después de que se conceda el medicamento registro sanitario para su venta y tiene por objeto generar nueva información sobre la seguridad del medicamento durante su empleo generalizado y prolongado. Entonces la fase 4 ya son los estudios en los que los medicamentos ya están en venta alrededor de muchos países y simplemente se hace seguimiento. Nosotros tenemos unas obligaciones por decreto que se llaman obligaciones de farmacovigilancia. Entonces cualquier efecto adverso medicamentoso, así sean medicamentos que lleven mucho tiempo en el mercado, tenemos que notificarlo al sistema de vigilancia epidemiológica. Estas pautas debo mencionarlas porque son unas pautas muy importantes, digamos, en ética de investigación, que son las pautas del Consejo Internacional de Organizaciones de Ciencias Médicas. Última revisión en 2016. Ellas pues bueno, tienen, digamos que tocan muchísimos tópicos en investigación, pero también son importantes a la hora de mirar quién patrocina el estudio y dónde se hace. Es decir, divide los países anfitriones y patrocinadores. Entonces, la idea es que no sigan en peligro de ser utilizados los países pobres. Esto lo que dice es que se debe justificar la investigación por su valor científico y social, porque el sujeto pues se está sometiendo a un procedimiento que no necesita muchas veces. Revisadas 2016, dice las investigaciones deben considerar la vulnerabilidad de las personas, grupos, comunidades y poblaciones. Deben incorporar a las comunidades en etapas tempranas del desarrollo de la investigación, distribuir equitativamente costos y beneficios, responder a las necesidades de las poblaciones sujeto de estudio, aplicarse en ellas y dejar los beneficios. También CIOMS se tiene que ocupar en la revisión de 2016 del uso de datos digitales. Entonces, incorpora regulaciones éticas para el manejo de grandes volúmenes de información, que son el Big Data, el famoso Big Data, y materiales que están incluidos en los biobancos. Entonces, un biobanco, yo he debido sacarla, esperen un momentico a ver si está aquí un dibujo de un biobanco, que la verdad no sé si se me ha olvidado. Bajar la foto se me ha olvidado, pero aquí miro rapidito, si no está, no saco. Los biobancos son unos bancos inmensos en donde se tiene una colección de muestras biológicas de diferentes partes del mundo, generalmente. No, no es en esta revista, no está. Aquí no es.
Son cosas muy interesantes que salen a veces en la National Geographic. Ah, sí, lo tengo. Lo encontré. Mírelo, Esto es un biobanco. Si alcanzan por ahí a ver la cantidad de celditas que se ven, este es el biobanco de Londres, ¿sí? Entonces ahí se ve como un robotcito en la mitad, ¿sí ven? Que es el que alcanza como las muestricas, ¿sí? Entonces estos son los biobancos. Yo les voy a, de esta revista les tengo, de pronto sí, yo creo que sí les tengo ese artículo. Después cuando hablemos de los embrioncitos. Por aquí les tengo un articulito, acuérdense, ya que estoy aquí en mi estudio. Esta es la revista original donde les voy a pasar aquí solamente les voy a pasar después el link para que ustedes vean un poquito ahí. Entonces, bueno, esta revista, miren cómo se llama. ¿Sí? Entonces, es que a veces traen unos artículos. Esto ya la dejaron de publicar en físico, ¿no? Creyendo que es que nosotros con lo digital le estamos haciendo un favor al planeta. Qué equivocados estamos. Entonces, los biobancos hacen una... Ay, mucho, un momento. Discúlpeme, no creo. No llega. Entonces, los biobancos tienen una colección de muestras biológicas. Entonces hay sangre, hay orina, hay saliva, hay muestras de tejidos. Y ese biobanco, particularmente el de Londres, tiene muestras de todas las razas, digamos. Es que ahora el concepto de raza está muy cuestionado, ¿no? Ya no podemos hablar de razas en ningún sitio. Pero digamos que lo que conocemos como razas, es decir, los asiáticos, nosotros que somos mestizos, los caucásicos, los afros, entonces tienen esa colección de muestras de todos para precisamente mirar la variabilidad genética que hay entre poblaciones y para hacer estudios. Entonces todas esas muestras han venido vía consentimiento informado, sí, pero entonces el problema es que se está poniendo ahora el punto en lo que son los consentimientos amplios, es decir, que yo doy mi muestra, pero los usos futuros, pues como que me los autorizan ahí por derecho, ¿sí? Entonces esas son cositas que está tocando ya esta revisión de las pautas SIOMS de 2016, en donde están los materiales biológicos. Entonces esto es lo que se llama el consentimiento informado amplio. Entonces hay una casillita y hay que tener cuidado porque esto yo ya me estoy dando que está rodando también aquí en Colombia. A veces hay unas casillitas en las que dice, bueno, te vamos a tomar esta muestra de sangre y uno como que lo coge con ligereza. Ay, sí, tengo que autorizar que me pinchen y que tomen la muestra de sangre, pero resulta que a veces esos consentimientos informados traen como los micos del Congreso, ¿no? Traen una cosita ahí que dice, ay, ¿autoriza usted usos futuros? Y entonces usted como que si lo lee rapidito o medio lo lee, dice, ay, sí. Y entonces usted no sabe su material genético a cuál biobanco va a ir a dar, ni qué usos futuros se le van a dar. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, la idea es que haya gobernanza, es decir, que las instituciones controlen el acceso y uso de tejidos y fluidos, y que uno como propietario, digamos, de su material biológico tenga derecho a retirar la autorización del uso. ¿Sí? A mí casi me pasa. Una vez cuando fui y yo estaba haciendo una autorización precisamente para mi papá, cuando me di cuenta había el cuadrito de los usos futuros. ¿Sí? Entonces yo tenía que estar leyendo muy atentamente para poner si no autorizo los usos futuros, ¿sí? Entonces, esto está siendo muy delicado en el tema de los consentimientos informados. Con respecto al Big Data, el uso secundario, el aprovechamiento de las bases de datos clínicas o poblacionales sin un nuevo consentimiento. En esto las pautas están siendo un poquito laxas, entonces están diciendo si el riesgo es mínimo, pues que sí, se autorice el uso de estas bases de datos, pero hay autorización ética del comité. En cuanto a la seguridad y la privacidad, tiene que haber medidas para evitar filtraciones de información personal que sea identificable. En esto se está fallando muchísimo. Por más que se encripten los datos, ustedes saben que lo que tenemos ahora son hackers, ¿sí? Entonces, así se encripten los datos, sería fácil violar, digamos, esos códigos de confidencialidad de la información. Entonces, esto está siendo un problema. Bueno, entonces aquí tenemos unos requisitos de investigación. Esto es una publicación de JAMA del año 2000, pero sigue siendo vigente en el sentido que los comités de ética en investigación sí se hacen en los comités. Cuando yo estuve acá en el Comité de Ética en Investigación de la Universidad, sí tenemos una lista de chequeo que aborda estos temas
En general, pues habrá algunas particularidades que también las coloco acá, pero en general pues sí se abordan estas listas de chequeos. Entonces, ¿qué es lo que se mira en un comité de investigación para cuando ustedes vayan a presentar una investigación? Sepan un poquito qué es lo que se pregunta. Que la investigación tenga validez científica y social, que esté muy bien diseñada, o sea, integridad científica, y que responda a las necesidades de las comunidades. Que haya una selección equitativa de los sujetos, que todos los grupos sean considerados candidatos, que no se utilicen poblaciones vulnerables, que haya una proporción favorable riesgo-beneficio a nivel individual y social, que haya esta evaluación independiente por comités de ética y peritos apropiados, que se revise la reglamentación internacional si corresponden las pautas internacionales, la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Esta también cobija parte de los datos personales, por ejemplo, y la resolución nacional, que es la 8430 del 93, donde vamos a ver también la política sobre ética de la investigación bioética e integridad científica. Estos son resoluciones nacionales, ¿no? La resolución 2378 también, que tiene las buenas prácticas clínicas para instituciones que hacen investigaciones con medicamentos en seres humanos aquí en Colombia. La ley 1374 del 2010, que crea el Consejo Nacional de Bioética y determina su integración, funciones, organización y financiación, y su decreto reglamentario. Una profesora mía era la presidenta hasta el año pasado, creo, de ese Consejo Nacional de Bioética. Que haya respeto a los sujetos inscritos, puedan retirarse en cualquier momento, confidencialidad de la información, darles a conocer los hallazgos nuevos relevantes, los resultados de investigación y las reacciones adversas, y que haya un muy serio proceso de consentimiento informado, incluyendo la necesidad de que se esté informando al sujeto de investigación y de que se estén tomando nuevos consentimientos informados, de ser necesario si en algún momento aparecen efectos adversos o algún tipo de, digamos, de síntoma que obligue a suspender el ensayo clínico. Entonces, esto, yo les tengo es que tendríamos que ver el video la semana entrante. Bueno, yo les tengo un videito cortico en donde se ilustra un poquito la parte de los ensayos clínicos, digamos, los peligros que puede haber. Lo que pasa es que aquí toqué las fases de investigación, pero allá dentro de 8 días voy a tocar ya firmemente el tema del consentimiento informado. Entonces, bueno, ahí pasé rápidamente por una revisión histórica por toda la parte de ética en investigación en seres humanos, ¿sí? Y, bueno, esa era la revisión que teníamos que hacer el día de hoy. ¿Tienen preguntas? Doc, pues yo lo único que en este momento se me viene a la mente es como cuando su merced tocó lo de el VIH, SIDA y demás, pues realmente eso también fue como un conflicto bioético por cómo se manejó la epidemia, la pandemia que sucedió a lo largo de los 80, y más porque, digamos, no se atendió a la población, sino hasta ya entrado los años 90, cuando ya habían muerto una cantidad impresionante de personas, y es porque se dieron cuenta que pues no solo estaba delimitado a las personas homosexuales, sino que también se podía transmitir por el coito entre hombres y mujeres, y por eso fue que ahí sí comenzaron a hacer una investigación. Entonces, y digamos también teniendo en cuenta lo que su merced mencionaba de que esto ha sucedido también desde África, porque pues digamos por los placebos y demás, y no les dan como la correcta atención, y digamos el VIH y demás termina también siendo un problema que prevalece aún en África. Todo esto, doctora, digamos también las repercusiones bioéticas, la responsabilidad social que se tuvo para con esas personas sigue siendo pues latente actualmente, ¿cierto, Doc? Claro, es que lo que está haciendo Trump, lo que te acabé de decir, va dirigido a ese tipo de población. El hecho de que le corte el financiamiento a la terapia antirretroviral va dirigido hacia allá. Y fíjate que nosotros vivimos en un mundo en el que, digamos, al norte global, la idea es que, digamos, las poblaciones que se consideran vulnerables, ¿no? Digamos, las poblaciones de inmigrantes, las poblaciones homosexuales, digamos, la clase básica trabajadora. Estamos hablando, digamos, de que el doble estándar ético se está volviendo un monstruo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque obviamente si tú perteneces al subglobal o si eres un inmigrante en un país del primer mundo, la idea es que no tengas acceso, ¿sí? La idea es que te quedes sin acceso a vacunas, te quedes sin acceso a medicamentos, la salud para ti sea algo precario e inalcanzable.
Entonces creo yo que estamos ante a un monstruo feroz. Yo por eso te digo y les digo a todos que me quedé muy preocupada por la ponencia que hizo mi profe ahorita en el Congreso, porque esta parte del financiamiento es crítica para la OMS para mover todos los programas de prevención. Entonces, cuando se desfinancia eso es básicamente porque no interesa, ¿sí? Que las personas, especialmente vulnerables, pues queden ahí a la deriva. Entonces, sí, esto que ha sucedido históricamente en África, en América Latina, está pasando otra vez a agudizarse de una manera muy tremenda. De hecho, una de las conclusiones a las que llegaba mi profesor era que nosotros teníamos que impulsar la investigación desde aquí. Entonces, lo que está haciendo Brasil un poco, sí, tenía que ver con a ver si se pueden impulsar laboratorios. Aquí estoy buscando la ponencia que él hizo. Si se pueden buscar laboratorios para impulsar la investigación autónoma, o sea, de nosotros. El problema es que Colombia en esto sí estamos pues muy quedados, digamos, y Colombia nunca ha pensado en una financiación seria de institutos de investigación para que se pudiera, mira la casa, para que se pudiera realmente, a pesar de que tenemos talento humano, no se dota la infraestructura ni los equipos, ni se paga bien a los investigadores para que esto pueda salir adelante. Entonces, sí, él dice que se debe apoyar el multilateralismo, lo llama él desde el sur global, reducir las dependencias y ampliar la voz de la región, la OPS, los fondos regionales, acuerdos sobre pandemias, producción propia de vacunas. En eso deberíamos estar pensando y defender la cooperación global en salud. Eso serían las exigencias como desde el principio de justicia. Trump se fue contra la vacuna triple viral. Hay un estado federal de Estados Unidos que ya sacó, digamos, una ley que permite argumentar que los padres decidan o no vacunar a sus hijos. Entonces, esto ya le ha dado un impulso impresionante al colectivo antivacunas, ¿no? Entonces, mi profe lo llama un nuevo federalismo de las vacunas. Además de que Estados Unidos se retiró también del Acuerdo de París, entonces aquí porque no les interesa, ellos son los principales emisores de gases contaminantes desde la segunda mitad del siglo XX y no les interesa porque los daños recaen de manera desproporcionada sobre las poblaciones inmigrantes. Entonces la idea es que todos los daños, tanto en salud como los que se están produciendo en el ambiente, caigan sobre los inmigrantes racializados y las poblaciones LGTBI. Dejaron de financiar también la malaria, o sea, todo lo que estaba vía Instituto Nacional de Salud, entonces, y la salud materna, toda la parte materna, ¿sí? Se afectaron los servicios a poblaciones VIH clave, en suministros, personal, cancelación de intervenciones preventivas, etc. Eso es lo que está sucediendo. Él hizo como un poco esa denuncia, porque muchos tal vez yo realmente sí sabía de los fuerzas de los colectivos antivacunas, pero no de que había realmente intereses del norte global en acabar con una cantidad de programas, ¿no? Entonces, esto está haciendo también que el planeta Tierra se esté leyendo de tal manera que estemos divididos, ¿no? Entre unas clases privilegiadas y otras que van a asumir todos los costos también de lo que está sucediendo alrededor de los recursos, ¿no? Que tiene el planeta. Es una cosa muy preocupante, muy, muy preocupante. Y bueno, Latinoamérica, pues no sé qué tanto tengamos de recursos realmente para poder como sostenernos, ¿no? Y sobrevivir a esas amenazas globales que hay en este momento. El sur global es vulnerable, o sea, eso no lo podemos negar. Sin embargo, ojalá haya gobiernos que sí puedan empezar como a levantarse. Yo les voy a... no, es mentira. En otro video es que tengo ese no lo tengo para séptimo, sino en 11. Por lo menos mirar algunas reacciones a veces desde México, alrededor pues por lo menos de la conciencia que debe haber poblacional sobre ciertas cosas que vienen desde Estados Unidos, ¿no? Entonces las dietas nada más que nos ven de Estados Unidos, hay tóxicos que ellos nos mandan para acá y no los consumen allá. Entonces, cosas que simplemente la educación ya puede hacer la diferencia. Pero sí es preocupante, Miguel. Todo eso se está intensificando en este momento. ¿Por qué? Por los gobernantes que tenemos en Estados Unidos, básicamente. Por Trump, todo su séquito. Es algo complejo porque ellos son los que manejan, pues, el sistema capitalista del mundo, ¿no?
Entonces, Creo estamos que un poco expensas. algo que me llama la atención también de allá es que, digamos, todo esto del movimiento, las trap wives y todo eso, porque, digamos, es como incitar a que las masas dejen de pensar. No, las mujeres deberían ceder el derecho a los hombres para que dejen de pensar, para que dejen de opinar. Y yo digo que hay problemas en la actualidad, como el hecho de que se promueva la delgadez con el uso de los Ozempic, inclusive péptidos que ahorita están acá en Colombia, en vez de promover la buena nutrición. A mí me da siempre como algo en la cabeza, siempre está ahí como raspándome, como, pero ¿por qué generan necesidades como para apagar a la gente y que deje de pensar en cosas que sí son relevantes, más que seguir estándares de belleza o preocuparse por ser la mujer ideal y volver a no pensar? Tú sabes que esa es la estrategia. Me encanta que la tengas muy bien identificada. Esa es la estrategia. La estrategia la están vendiendo aquí. Sí. Estados Unidos siempre ha jugado a eso, a tener un poco la mujer, sobre todo, en un nivel en el que no se le impida no solo pensar, sino expresarse. El problema es que nosotros caigamos en eso. Entonces, solamente las mujeres que, digamos, tienen el acceso a la educación superior filtran. El resto sí se comen el cuento de la delgadez y de todo lo que tú estás diciendo. Entonces el problema es muy de fondo, ¿no? A Estados Unidos, ¿qué le conviene? Le conviene un colectivo, igual que a Silicon Valley, un colectivo de gente distraída. Y la lucha de nosotros en el siglo XXI bajo la tecnología es la lucha por la atención. Entonces el colectivo distraído no piensa, ni reclama, ¿sí? Y lo que hace es desesperanzarse. Se vende también a través de las redes sociales una cantidad de desesperanza. Y entonces la gente se inmoviliza. ¿Y eso a quién le conviene? ¿Tú crees que la gente del imperio o realmente los hijos de esta gente siquiera, ellos no manejan la tecnología como la maneja la masa? Entonces, no sé, la idea es no ser de la masa, ¿no? Nosotros en la universidad pública y en todas las universidades tenemos un deber de la crítica. Entonces es despegarse de eso. Tratar de que nuestras familias, nuestros hijos no entren en esa bola de distracción. ¿Qué es el scrolling de videos? Es una captura de las horas tuyas de vida y es una captura de tu atención permanente. ¿En qué? En bobadas, en chistes, en tonterías, en cosas sin fundamento, en pseudociencia, ¿en qué? Entonces, no, por eso la idea es seguir teniendo nuestras bibliotecas llenas. Yo siempre llego, mire, con bolsadas de libros, porque eso es lo que tenemos que hacer, o sea, el conocimiento que está escrito desde las universidades, eso es a lo que tenemos que apuntar, ¿sí? Que haya colectivos reflexivos de manera permanente. Y saben que me doy cuenta yo que en eso, hoy que estamos virtual, la presencialidad también es importante. Es importante estar en eso. Sí, estar juntos, estar pensando juntos, estar viéndonos, estar pensando alternativas. Y yo pienso que la potencia que tiene América Latina es impresionante. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. Incluyendo, o sea, Colombia es un país supremamente privilegiado en tema de recursos. O sea, a nosotros nos envidian los grandes del mundo. El problema es si nos vamos a dejar también volver ahí, o sea, no nos desprendemos jamás del colonialismo, es la pregunta. O cómo se ejerce ahora el colonialismo. Porque todos nosotros tenemos nuestros datos, se los estamos dando a todas las grandes empresas, ¿sí? Que venden y que manejan datos. Entonces, aparte de la vigilancia que están ejerciendo de manera permanente sobre nosotros, entonces todos estos dispositivos tienen GPS, ¿sí? Entonces saben incluso el movimiento de las personas y entonces todo esto son tecnologías de la vigilancia. Y es más, vigilan, los algoritmos ya te tienen pescado a ti, cuál es el consumo tuyo, qué es lo que compras, ¿sí? Entonces el algoritmo te tiene pescado y te incita todo el tiempo al consumo, a la distracción. Y ese, claro, Saray, esa es la manera en la que políticamente, ¿sí? Se están moviendo sobre nosotros. Entonces la idea es que por lo menos haya cada vez más comunidades despiertas. Yo sí pienso que la idea sí es la educación. O sea, la única manera de nosotros despertarnos es a través de la educación. La gente que está poco educada tiene muy pocas herramientas para defenderse. Y finalmente siguen siendo los más vulnerables y los más vulnerados. Entonces, bueno, me encanta que hagan estas reflexiones. Para eso es la bioética. Para eso es. Para que podamos entendernos en estos temas.
y empezar a tratar de resolver, digamos, pensando un poquito más allá, ¿no? Entonces, muchas gracias. No sé si alguien quiera decir algo más. Yo les estoy debiendo un poco de videos. Yo espero que nos funcione bien la red cuando nos veamos. Porque no quiero dejárselos como para que los vean. A mí me gusta mirarlos con ustedes. Porque precisamente a veces se me distraen. O no los ven. A los residentes ahí les pregunté, les dije, ¿ustedes mirando un video? ¿Cuál? Entonces a veces es necesario sacar tiempito para que los vean. Vamos a ver cómo nos va con el internet la próxima vez. Roguemos que nos vaya bien. Y con el video propio que ruede bien. ¿Listo? ¿Algo más? Vale, Doc, muchas gracias. No, señora, creo que no. Ustedes, por sus Tengo que aportes. agradecerle pues la charla del día de hoy, me encantó. Muchísimas gracias, Doc. Ya esperamos bueno. volver a verla presencial. Claro que sí, por supuesto que sí. Bueno, chicos, quedamos listos entonces para la siguiente clase. Yo la abro en consentimiento informado, en investigación y en clínica, porque entonces vamos ya a empezar a hablar también de lo que pasa en los hospitales. ¿Listo? Bueno, mil gracias por su atención. Nos tocó hacer este esfuercito aquí virtual, pero creo que pues ya por aquí ya hay agua. ¿En sus casas también? Sí, Doc, acá también. Listo. Bueno, entonces los de esta mañana no se bañaron, pero ustedes sí. Listo. Muy bien. Entonces nos vemos en 8 días, chicos. Bueno, les mando un abrazo. Entonces se cuidan. Igualmente, Doc. Luego. Hasta luego, Doc. Gracias. Muy bien. Chao.